Crecí en un pueblo pequeño, el tipo donde todos conocían los asuntos de los demás. Mis padres, Gloria y David, eran figuras respetadas en nuestra comunidad. Administraban una modesta panadería en el centro, pero debajo de su imagen íntegra y trabajadora, había un profundo sentido de derecho cuando se trataba de asuntos familiares, especialmente en lo que me concernía a mí. Como su único hijo, yo era tanto su orgullo como su plan de respaldo. Para cuando cumplí 18 años, había aprendido dos duras verdades. Mis logros siempre les pertenecían a ellos, y cualquier éxito personal solo valía la pena celebrarlo si podían usarlo como palanca. Cuando me gradué como la mejor de mi clase y obtuve una beca para una licenciatura en ciencias ambientales, ellos se regocijaron con la admiración de la comunidad, pero me recordaron el costo de criar a una hija brillante. No tenían reparos en aceptar ayudas o favores de los vecinos bajo el pretexto de mis logros. «Eres afortunada de que te hayamos presionado tanto», decía mi madre, con un tono cargado de autoelogio. «Todo lo que tienes es porque sacrificamos por ti». Mi resistencia silenciosa se manifestó en forma de independencia. Aunque aún no podía liberarme de su control, comencé a ahorrar cada centavo que ganaba con trabajos a tiempo parcial durante la universidad. Soñaba con mudarme lo suficientemente lejos para que no pudieran aparecer sin avisar o entrometerse en mi vida. Para cuando cumplí 26 años, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de un pequeño departamento en una ciudad vecina, a unas 2 horas en auto de casa. No era mucho, un dormitorio en el tercer piso de un complejo envejecido, pero era mío. Cuando le conté a mis padres sobre la compra, esperando al menos algún reconocimiento por mi arduo trabajo, mi padre se burló. «Está bien», dijo, con un tono que implicaba cualquier cosa menos eso. «Pero no olvides quién estará allí para ayudarte cuando todo se derrumbe». Mi madre, siempre la más práctica, vio el apartamento como una oportunidad de inmediato. «Deberías dejarnos usarlo a veces», sugirió con una risa. «Será nuestra pequeña escapada en la ciudad». Me reí, asumiendo que estaba bromeando. No sería la última vez que la subestimaría. Después de terminar mi carrera, trabajé en una firma local de consultoría ambiental durante 2 años antes de que surgiera una oportunidad que no pude ignorar. Un programa de maestría completamente financiado en el extranjero, con estipendio y alojamiento incluidos. Era la oportunidad de mi vida, y la aproveché de inmediato. Por supuesto, contarles a mis padres era otra historia. En el extranjero, jadeó con acento agudo mi madre como si hubiera dicho que me mudaba a Marte. «¿Por qué querrías dejar todo atrás? ¿Y tu apartamento?», añadió mi padre, con el ceño fruncido que ahora me daba cuenta que mostraba menos preocupación y más cálculo. «No es que lo esté vendiendo», expliqué. «Solo necesito que lo vigilen por mí. Asegúrense de que todo se mantenga en orden». Les di un juego de llaves de repuesto, confiando en que respetarían mis límites. En ese momento, pensé que era un arreglo simple. Mirando hacia atrás, fue una de las decisiones más ingenuas de mi vida. La mudanza al extranjero fue emocionante. Por primera vez, sentí que vivía para mí misma, libre de las expectativas asfixiantes de mis padres. Me entregué a mis estudios y construí un pequeño pero unido grupo de amigos que se convirtieron en mi segunda familia. Mantuve contacto con mis padres esporádicamente, principalmente a través de breves videollamadas, donde mi madre se quejaba de su salud y mi padre insinuaba sutilmente la necesidad de apoyo financiero para la panadería. Enviaba dinero cuando podía, aunque nunca parecía ser suficiente. Todo parecía bien, hasta que recibí un mensaje de texto de una amiga de casa. El mensaje contenía un clip de video de desconocidos descansando en lo que parecía sospechosamente mi sala de estar. El video me dejó paralizada, mi teléfono temblando en mi mano. Era inconfundiblemente mi apartamento, el sofá beige y acogedor que había elegido en una venta de liquidación, los cojines desparejados, incluso el marco torcido en la pared que nunca había arreglado. Pero las personas en el video eran completos desconocidos. Un hombre y una mujer de mediana edad charlando en voz alta, sus voces solapándose con la música estridente que salía de un altavoz que no reconocía. Al principio, traté de racionalizarlo. Tal vez no era mi apartamento. Tal vez estaba reaccionando de más. Pero la certeza persistente en mi interior no me dejaba descansar. Hice zoom en el video, entrecerrando los ojos para ver los detalles. Ahí estaba, la pequeña astilla en la esquina de la mesa de café, la que tuve cuando accidentalmente dejé caer mis llaves. Este era mi hogar. Inmediatamente llamé a mi amiga, Clara, quien había enviado el video. «¿Dónde conseguiste esto?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Estaba visitando a una amiga en común», dijo Clara, con tono vacilante. «Viven en el mismo edificio que tú. Me pareció extraño cuando dijeron que tu unidad estaba siendo alquilada. Sabía que estabas en el extranjero, así que les pedí que me enviaran un video rápido. Pensé que era mejor verificar contigo antes de sacar conclusiones». «¿Alquilada?». Las palabras se sintieron como una bofetada.
Mi corazón latía rápido mientras trataba de procesar lo que decía. ¿Estás segura? Positiva, dijo Clara con firmeza. Vi a esas personas entrando y saliendo de tu lugar varias veces. No parecía que solo lo estuvieran prestando. Colgué y de inmediato marqué a mis padres. Mi madre contestó en el segundo timbre, con voz alegre. Sabrina, ¿cómo estás, cariño? Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos. Mamá, ¿qué está pasando con mi apartamento? Fui directo al grano, con la voz más aguda de lo que pretendía. Hubo una pausa y luego ella se rió nerviosamente. ¿Qué quieres decir, cariño? Quiero decir, ¿por qué hay desconocidos viviendo en mi apartamento? Dije, pronunciando cada palabra lentamente, tratando de controlar la ira que burbujeaba dentro de mí. Oh, eso, respondió ella. Su voz se volvió defensiva, la dulzura desapareció al instante. Pensamos que sería una buena idea alquilarlo mientras estabas fuera. No es como si lo estuvieras usando. ¿Qué? Mi voz se elevó, la incredulidad y la furia se entrelazaban. ¿Alquilaron mi casa sin pedírmelo? ¿Quién les dio siquiera el derecho? Cálmate, Sabrina, dijo mi padre bruscamente. Somos familia, todo lo que hacemos es por la familia. Las palabras se sintieron como un golpe en el pecho. ¿Impuesto familiar? La descaro era asombrosa, mi ira hervía. ¿Impuesto familiar? ¿En serio? Este es mi apartamento, mi vida. No tenían ningún derecho. Sabrina, no nos grites, intervino mi madre, con voz helada. Estás en el extranjero, viviendo tu sueño, y nosotros aquí luchando para llegar a fin de mes. Un poco de gratitud no dañaría. Ya no podía soportarlo más. Colgué, con las manos temblando mientras lágrimas calientes nublaban mi visión. Durante la siguiente hora, recorrí mi pequeña habitación en el dormitorio, repitiendo la conversación en mi cabeza. La audacia de todo era abrumadora. Abrí mi laptop y reservé el siguiente vuelo disponible a casa. Fue una decisión tomada en el momento, pero sabía que era la correcta. No iba a dejar que me robaran más. Cuando aterricé de nuevo en casa, el frío de la madrugada me golpeó como un recordatorio de la tormenta que se gestaba dentro de mí. No les había dicho a mis padres ni a nadie más que regresaba. Quería el elemento sorpresa. Después de todo, ellos me habían tomado desprevenida. Esto solo era justo. El viaje en taxi a mi apartamento fue dolorosamente lento, cada semáforo rojo se extendía como una prueba de mi determinación. Para cuando llegamos, mi estómago estaba hecho un nudo, mi ira atemperada por la ansiedad persistente de lo que podría encontrar. Salí del taxi, respirando profundamente antes de dirigirme al edificio. Al entrar, el olor familiar del vestíbulo, una mezcla de ambientador barato y leve moho, me golpeó. Mi corazón se contrajo al ver el ascensor que había usado tantas veces. Este era mi santuario, mi refugio seguro, y ahora se sentía como territorio enemigo. Cuando llegué a mi puerta, dudé. Voces provenían de dentro, apagadas pero animadas. Toqué fuerte, el puño golpeando la madera con un golpe seco. Las voces se detuvieron y, un momento después, la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre estaba allí, con el ceño fruncido de confusión. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Era alto, con una línea de cabello retraída y un aire de indiferencia practicada. Detrás de él, vi a una mujer descansando en mi sofá, una taza de café en la mano. Este es mi apartamento, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mí. Su expresión cambió a algo entre molestia e incredulidad. No lo creo, hemos estado alquilando este lugar por meses. ¿De quién?, exigí, avanzando un paso. Él dudó, luego suspiró. Una pareja, Gloria y David. Dijeron que era su propiedad. La rabia que había estado reprimiendo salió a la superficie. Bueno, mintieron. Soy Sabrina, la dueña de este apartamento. Van a necesitar irse. La mujer se puso de pie, sujetando su taza de café como si fuera un escudo. Un minuto, dijo, con voz aguda. Tenemos un contrato de arrendamiento. Hemos estado pagando la renta cada mes. No pueden simplemente aparecer y echarnos. ¿Un contrato de arrendamiento?, repetí, incrédula. Déjame verlo. Ella desapareció en el dormitorio, mi dormitorio, y regresó con un montón de papeles arrugados. Los arrebaté de ella y revisé el contenido. Era una falsificación risible, con las firmas de mis padres mal escritas donde deberían estar las mías. Mi cabeza daba vueltas al darme cuenta del alcance de su traición. Esto no es legal, dije firmemente, tirando los papeles sobre la mesa de café. Y tienes razón, no puedo echarlos hoy. Pero les estoy dando aviso. Tienen una semana para desocupar. El hombre cruzó los brazos, la mandíbula apretada. Veremos sobre eso. Lo ignoré, empujándome más allá de los dos y dirigiéndome directamente a la cocina. Mis pertenencias estaban esparcidas por todas partes, mezcladas con cosas que no reconocía. Mis platos cuidadosamente elegidos habían sido reemplazados por platos desparejados. El refrigerador estaba lleno de comida que nunca comería. El dormitorio estaba peor.
Parecía una habitación de invitados en la casa de otra persona, mis toques personales borrados, reemplazados por su desorden. Me fui tan rápido como llegué, sin querer pasar ni un segundo más en esa versión retorcida de mi hogar. Fuera, llamé a mi abogada, una mujer perspicaz llamada Carla, que me había ayudado con la compra original del apartamento. Era directa pero eficiente, describiendo de inmediato los pasos que necesitábamos seguir para desalojar legalmente a los inquilinos. Durante los siguientes días, armé la historia completa. Mis padres habían listado el apartamento en un sitio web de alquiler bajo sus nombres. Habían usado el dinero no solo para complementar sus ingresos, sino para pagar deudas y, aparentemente, darse lujos que nunca mencionaron durante nuestras videollamadas. Los inquilinos, aunque inconscientes de la estafa, habían sido cómplices en destrozar el lugar. Confronté a mis padres cara a cara más tarde esa semana. Estaban sentados en su sala de estar estrecha, la misma donde había pasado tantas cenas familiares asfixiantes, cuando entré sin avisar. ¿En qué estaban pensando?, exigí, sin preocuparme por las cortesías. Mi madre levantó la vista, sorprendida. Sabrina, ¿qué haces aquí? No finjas sorpresa, respondí bruscamente. Volví porque han estado alquilando mi apartamento sin mi permiso. Su rostro palideció, pero mi padre intervino con su habitual arrogancia. Estás reaccionando de más. Te dijimos, era para ayudar a la familia. ¿Ayudar a la familia?, repetí, con la voz subiendo. Me mintieron, falsificaron mi firma. ¿Se dan cuenta siquiera de lo ilegal que es esto? ¿Ilegal?, dijo mi madre, con la voz temblorosa. Sabrina, somos tus padres. ¿Cómo pudiste decirnos eso? ¿Cómo no podría?, respondí. ¿Tienen idea de lo que han hecho? Han convertido mi vida en una broma. Confié en ustedes con mi hogar, y lo vendieron como si fuera una pieza en sus esquemas. Mi padre se reclinó, cruzando los brazos. Siempre has sido ingrata, todo lo que hemos hecho por ti, y así nos lo pagas. ¿Gritándonos como si fuéramos criminales? Porque lo somos, dije fríamente. Ya contacté a mi abogada. Van a ser responsables de esto, les guste o no. La habitación quedó en silencio, el peso de mis palabras calando hondo. Mi madre comenzó a llorar, sus sollozos fuertes y dramáticos, pero yo no me conmoví. Había pasado toda mi vida cediendo a sus chantajes emocionales y manipulaciones. Ya no más. Me mantuve firme, exponiendo las consecuencias. Los inquilinos serían desalojados, las cerraduras serían cambiadas, y si intentaban algo así de nuevo, no dudaría en involucrar a la policía. Cuando salí de su casa, sentí una extraña mezcla de alivio y agotamiento. La batalla aún no había terminado, pero por primera vez, sentí que tenía la ventaja. Desarrollo del conflicto. Cuando llegué de nuevo a mi ciudad, fue como entrar en un campo de batalla para el que no me había preparado. Tomé un taxi directamente desde el aeropuerto a mi apartamento, con el corazón latiendo a cada kilómetro. No llamé con anticipación, no le di a nadie tiempo para preparar excusas. El sentimiento de traición que hervía dentro de mí necesitaba respuestas, y no iba a esperar. Cuando el taxi se detuvo frente a mi edificio, respiré hondo, preparándome. La fachada familiar del complejo, que una vez fue un símbolo de mi independencia, ahora se sentía como el telón de fondo de una conspiración. Sujetando mis llaves con fuerza, subí las escaleras. Cuando llegué a la puerta de mi apartamento, me quedé congelada. Un felpudo alegre que no me pertenecía estaba frente a ella, y un par de zapatillas gastadas, también desconocidas, estaban colocadas ordenadamente junto a la entrada. Inserté mi llave en la cerradura, solo para descubrir que no giraba. Mi llave había sido inutilizada. Un choque de rabia me recorrió al darme cuenta de que habían cambiado las cerraduras. Mi propio hogar me había sido robado. Toqué bruscamente la puerta, el sonido resonó en el pasillo y, después de un momento, un hombre que no reconocía la abrió. Estaba en sus 40, con una panza regordeta y una expresión cautelosa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, con la mano aún en el pomo. Sí, dije, con la voz tensa de ira controlada. Este es mi apartamento. ¿Quiénes son ustedes y por qué están viviendo aquí? El hombre pareció sorprendido, pero su confusión rápidamente se convirtió en defensiva. ¿Tu apartamento? No, este es mi apartamento. Firmamos un contrato de arrendamiento con los propietarios hace unos meses. Parpadeé, aturdida por la osadía de todo. ¿Propietarios? ¿A quién exactamente le están pagando la renta? Frunció el ceño, claramente incómodo. Gloria y David. Pareja mayor. ¿Supongo que tus padres? Me costó contener el grito. En cambio, le sonreí forzadamente. Necesito hablar con ellos. Inmediatamente. El hombre murmuró algo por lo bajo, pero eventualmente se hizo a un lado para dejarme entrar en lo que aún, al menos legalmente, era mi hogar. Mi sangre hervía al ver el estado del apartamento. El espacio limpio y organizado que había dejado atrás ahora estaba desordenado.
La sala de estar estaba invadida por muebles desparejados, mis estanterías llenas de cosas que no eran mías. La alfombra estaba manchada y un leve olor a humedad colgaba en el aire. Tomé un momento para calmarme antes de salir nuevamente y llamar a mis padres. Mi madre contestó en el segundo timbre. Sabrina, ¿qué es? Estoy en mi apartamento, la interrumpí, con la voz como acero. Necesitamos hablar, ahora. Hubo una pausa y luego suspiró pesadamente. Estaremos allí en 1 hora. Mientras esperaba, hablé brevemente con los inquilinos, quienes explicaron que habían firmado un contrato de 6 meses y pagado la renta directamente a mis padres. Parecían personas decentes que no tenían idea de que estaban atrapadas en una red de engaños, pero su presencia en mi hogar solo hizo que la traición doliera más. Cuando llegaron mis padres, sus expresiones eran una mezcla de molestia y culpa. Los brazos de mi madre estaban cruzados, mientras mi padre evitaba el contacto visual por completo. Sabrina, ¿de qué se trata esto?, preguntó mi madre, con un tono ya defensivo. Esto se trata del hecho de que alquilaron mi apartamento sin mi permiso, respondí bruscamente. Cambiaron las cerraduras, falsificaron contratos de arrendamiento y me mintieron. ¿En qué estaban pensando? Mi padre se tensó. No actúes como si no tuviéramos una buena razón. La panadería ha estado luchando y tu madre ha tenido problemas de salud. Necesitábamos el dinero. ¿Así que pensaron que robarme era la solución? Respondí. Han violado completamente mi confianza. Esto no es solo poco ético, es ilegal. Mi madre puso los ojos en blanco. No seas dramática. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. No, dije firmemente, con la voz subiendo. No están pidiendo ayuda, están tomando lo que no les pertenece. Esta es mi propiedad y no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Mis padres intentaron todas las excusas posibles, desde afirmar que lo habían hecho para proteger el apartamento hasta insistir en que debería sentirme agradecida por sus sacrificios. Pero no les creí, sus acciones no se trataban de ayudarme, se trataban de su propia conveniencia y sentido de derecho. Al final de la discusión, estaba agotada pero resuelta. Tienen 1 semana para arreglar esto, les dije. Terminen el contrato de arrendamiento, desalojen a estos inquilinos y devuélvanme el control de mi hogar. Si no lo hacen, tomaré acciones legales. La amenaza claramente los sacudió, pero el orgullo de mi madre no les permitió mostrarlo. Está bien, respondió bruscamente. Pero no esperes que te ayudemos cuando lo necesites. No lo haré, dije fríamente. Y no lo necesitaré. Resolución. Después de 1 semana de caos, finalmente recuperé el control de mi apartamento. Los inquilinos, aunque molestos por ser desalojados, fueron sorprendentemente comprensivos una vez que expliqué la situación. Trabajé con una abogada para asegurarme de que su contrato de arrendamiento fuera oficialmente terminado, y mis padres quedaron luchando por reembolsar la renta prorrateada que habían cobrado. No fue fácil ni rápido, pero se logró. Las cerraduras fueron cambiadas nuevamente, esta vez bajo mi autoridad, y el apartamento volvió a ser mío. Cuando entré en mi hogar vacío por primera vez desde que comenzó la situación, sentí una ola de alivio mezclada con agotamiento. El desorden se había ido, pero el caos que mis padres habían dejado atrás todavía estaba allí. Pasé los siguientes días limpiando, reparando agujeros y reemplazando objetos rotos. El trabajo fue terapéutico de alguna manera, un acto tangible de reclamar lo que me habían robado. Una vez restaurado el espacio físico, me ocupé del daño emocional. Mi relación con mis padres, ya tensa, ahora estaba fracturada más allá del reconocimiento. Llamaban esporádicamente, con tonos que alternaban entre defensivos y apologéticos. Mi madre una vez dejó un mensaje de voz que comenzaba con, «Espero que seas feliz ahora», y terminaba con una súplica de perdón. Mi padre era más callado, su orgullo herido por mi negativa a ceder. No respondía a sus llamadas ni mensajes. Durante años, había sido condicionada a priorizar sus necesidades sobre las mías, pero ahora veía lo profundamente que corría su sentido de derecho. No me veían como una adulta independiente, sino como una extensión de sí mismos, alguien cuyos logros podían explotar para su propio beneficio. Cortar el contacto no fue fácil, pero era necesario. En cambio, me apoyé en mis amigos, que habían estado allí para mí en todo momento. Clara, en particular, se convirtió en mi salvavidas. Me ayudó a encontrar humor en la absurdidad de la situación y me recordó que estaba bien ponerme a mí misma primero. La familia no se trata de quienes naces para estar con ellos, me dijo una noche mientras comíamos para llevar en mi apartamento recién limpiado. Se trata de quien realmente te respeta y te apoya. Tomé sus palabras a corazón. Durante los siguientes meses, me concentré en terminar mi programa de maestría y establecer una vida más estable. Comencé a alquilar el apartamento como un Airbnb durante las vacaciones escolares, manejando todo cuidadosamente por mí misma. No se trataba solo de ganar ingresos extras, se trataba de demostrarme a mí misma que era capaz de sostenerme sin la interferencia de mis padres.
Su reacción a mi silencio fue predecible. Mi madre enviaba mensajes cargados de culpa, acusándome de abandonarlas. Los pocos intentos de reconciliación de mi padre estaban llenos de quejas veladas sobre la tensión financiera que les había causado. Dolió ver cuánto entendían, o se preocupaban, sobre el daño que habían causado. A pesar del dolor persistente, me sentía más ligera. Establecer límites me dio una claridad que no había reconocido que necesitaba. Las voces de mis padres ya no dictaban mis decisiones, y sus expectativas ya no me agobiaban. Por primera vez, realmente estaba libre para vivir para mí misma. Una noche, mientras estaba en mi balcón tomando té y observando las luces de la ciudad parpadear, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La traición, la confrontación, la resolución duramente ganada, todo había sido un viaje doloroso pero necesario. Ya no era la hija ingenua que entregaba sus llaves en ciega confianza. Era alguien más fuerte, alguien que había aprendido a luchar por sí misma. En ese momento, me di cuenta de que los gritos de indignación de mis padres mientras cambiaba las cerraduras y reclamaba mi espacio habían sido más que solo ruido. Habían sido el sonido de mi libertad. 6 meses después de reclamar mi apartamento, me gradué con honores y conseguí un trabajo en una reconocida firma de consultoría ambiental. Mi nuevo puesto venía con largas horas pero también con la satisfacción de un trabajo significativo. Decidí darme unas vacaciones cortas, las primeras en años, antes de comenzar mi nuevo rol. Mientras empacaba para el viaje, encontré una vieja foto escondida dentro de un cajón. Yo, mis padres y el apartamento el día que lo compré. La sonrisa de mi madre parecía más cálida de lo que recordaba, la mano de mi padre en mi hombro más ligera que sus recientes traiciones. Casi la volví a poner, pero en su lugar, la rompí por la mitad, guardando la parte que solo me mostraba a mí y a mi apartamento. Ahora, marco la foto en mi escritorio como un recordatorio de lo que construí para mí misma, por mí misma. Mis padres siguen distantes, pero estoy en paz. Algunos lazos no están destinados a mantenerse. A veces, romperse es la única manera de crecer.